Bien. El día pasado estuvimos explicando los mecanismos neuronales de las emociones, cómo aparecían en la amígdala, el centro donde están situadas las emociones, y hablábamos también de su relación con el cerebro racional, con la corteza cerebral, en el cual hay un diálogo continuo entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Ambos cerebros tienen como función la de intentar interpretar, procesar la información que nos viene del mundo externo y del mundo interno. La información que nos viene del entorno es captada, en este caso con la diapositiva, es captada por el sentido de la vista y envía señales nerviosas hacia el tálamo. El tálamo es, podemos decir, el centro en donde se realiza la distribución de todas las señales eléctricas que llegan al sistema nervioso, tanto visuales como auditivas, como las táctiles. Todo va siempre hacia el tálamo, y el tálamo es el que distribuye hacia donde tiene que ir la señal. En el caso de las emociones, puede tomar dos direcciones, una hacia la amígdala o otra hacia la corteza visual. Si va hacia la amígdala, sería lo que se llama la vía corta, es la vía rápida y es la vía, podemos decir, más antigua, hace más de 200 años que existe, y es compartida con todos los mamíferos. Los reptiles no tienen esta vía emocional, tienen solamente la vía sensitiva, la vía refleja. Los reptiles no pueden sentir emociones. Entonces, cuando adopta la vía corta, se va a dirigir hacia la amígdala, y la amígdala va a distribuirlo a través del hipotálamo o a través de centros nerviosos hacia la periferia, dando una acción motora. Cuando adopta la vía más larga, entonces sabemos mejor, apreciamos mejor realmente en qué consiste el estímulo. En el caso de la vía corta, nada más sabemos si el estímulo que tenemos delante es agradable o desagradable, si es peligroso o no es peligroso. En el caso de cuando llega a la corteza visual, ya sabemos que es, en este caso, un animal, una serpiente, que nos podía atacar, que nos podía dar, que nosotros lo vemos como un peligro. Esto no deja de ser más que lo que llamamos nosotros la fobia a las serpientes. La fobia a las serpientes es una emoción innata. Prácticamente la tienen todos los animales, los primates tienen la fobia a las serpientes. También los seres humanos, y por tanto, esto es lo que ocurre cuando hay una fobia, ¿no? Y es una intolerancia total a la relación con estos animales, y es totalmente irracional. Y los movimientos son automáticos, no se pueden controlar. Y así, por ejemplo, si nosotros vamos por un bosque y nos encontramos algo que se mueve en el suelo, en principio diremos que son unas hojas que se han movido por el viento, puede ser un palo que se haya movido también, no sabemos lo que es, pero antes de saber exactamente de lo que se trata, utilizamos la vía corta y nos detenemos y posiblemente nos retiramos un poco de forma inconsciente y automática. No somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es posteriormente, cuando ya estamos fuera de peligro,
que hemos utilizado esta vía rápida de alejamiento, entonces podemos intentar averiguar de qué se trata y si ha sido una falsa alarma o se ha tratado de simplemente o que realmente se confirma que se trata de una serpiente, ¿no? Esto ocurre siempre cuando el estímulo estrés, ocurre siempre cuando vemos un cambio de entorno impredecible. Nosotros íbamos tranquilos paseando por el bosque, no sabíamos normalmente las horas tranquilas, no hay ningún problema, y de pronto vemos que hay un cambio, algo que pasa, que es impredecible, que no es normal, que nos hace perder el control porque pensamos que puede ser algo peligroso y sentimos una sensación de amenaza. ¿Cuáles son los componentes de las emociones? El día pasado ya comentamos un poco, pero como hay algunos que se marcharon antes y tal, y además como es importante, me gustaría volver a insistir. Los componentes de las emociones son tres. El más importante, el más propio de las emociones es el corporal. El corporal y el conductual. El cognitivo es también importante, pero es secundario. Si nosotros queremos reconocer unas emociones, lo hemos de hacer fundamentalmente por el cuerpo. Veremos que hay cambios en nuestro organismo que nos hacen detectar de que algo está sucediendo, ya sea en el exterior, ya sea en nuestro mundo interno. Empezaremos por el sistema corporal. El sistema corporal está formado por un sistema neuroendocrino y también por el sistema nervioso autónomo, a través del simpático o del parasimpático. El simpático es activador, es el que nos activa, el que nos hace ponernos en marcha, en forma. En cambio, el parasimpático es el sistema que nos hace relajar, nos hace ponernos tranquilos, y son dos sistemas totalmente opuestos. Cuando se activa el simpático, se desactiva el parasimpático, y al revés. ¿Qué ocurre? Pues cuando hay un agente estresor, un agente estresante, entonces se activa, como hemos visto antes, la amígdala, que es el cerebro emocional del organismo, y la amígdala envía estímulos al hipotálamo. El hipotálamo es un órgano subcortical que está cercano a la amígdala y que tiene la propiedad de segregar sustancias hormonales que van a estimular, por un lado, al sistema de la hipófisis y, por otro lado, al sistema nervioso autónomo, vegetativo, que ya hemos dicho que puede ser simpático o parasimpático. En el caso de una activación emocional, normalmente se activa el simpático y, por tanto, nos va a provocar la producción de adrenalina, que es un estimulante que nos va a poner en marcha. También, a través de la hipófisis, se va a segregar una hormona que se llama ACTH, y la ACTH va a segregar en las suprarrenales la cortisona, que también es otra hormona que nos va a activar el organismo. Aquí vemos los dos sistemas, el simpático y el parasimpático, con sus funciones. Son totalmente opuestas. El simpático dilata la pupila y el parasimpático contrae. El simpático inhibe la salivación y el parasimpático estimula. El simpático aumenta el ritmo cardíaco y el parasimpático lo vuelve más lento. El simpático relaja los bronquios, en cambio el parasimpático los contrae. Siempre son acciones totalmente contrapuestas. En el caso de una activación estresante, normalmente se suele activar el sistema simpático. ¿Y qué ocurre? Pues cuando se activa el simpático, como decimos antes, hay una dilatación de las pupilas, y esto es lógico. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación que nos provoca estrés, y entonces abrimos las pupilas para aumentar el campo visual, y por tanto
También ocurre un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria para que llegue más sangre y más oxígeno al cerebro. Habrá también una sensación de calor, de rubor, sudor, sudoración de las manos, sudoración de las palmas de las manos, piloerección, los pelos se erizan. Esto se ve bien en los animales, sobre todo el gato. El gato cuando se pone estresante se ponen los pelos de punta, ¿no?, que se dice. Y por tanto estas son las reacciones. Existen una estrecha relación entre, como hemos dicho, entre el mundo de la cognición y el mundo de las emociones. Ambos están interrelacionados, de tal manera que la emoción nos va a influir en los procesos cognitivos y también los procesos cognitivos nos van a influir sobre la emoción. Por tanto, de aquí viene el darnos cuenta de que la importancia que tienen las emociones, porque nos puede influir en muchos aspectos del cerebro. Respecto a la conducta motriz, si nosotros, cuando una persona se estresa, se pone nerviosa, se encuentra con una emoción interesante, nosotros podemos averiguar qué emoción está sintiendo. Si está triste, si está enfadado, si está desanimado. Y esto lo podemos ver a través de la postura que tiene, del aspecto de la mirada que tiene, la expresión que tiene en la cara. En la cara tenemos 23 músculos faciales, y estos 23 músculos faciales son los que mejor detectan las emociones que está sintiendo la persona en aquel momento. El fruncido del ceño, la comisura bucal, el cambio de... También lo podemos ver en el lenguaje, pues veremos que la persona que está enfadada y irritada chillará, en cambio la persona que está triste tendrá un volumen de un tono de voz bajo y será lento en la forma de expresar las palabras. En cambio, el que está con mucho enfado dirá muchas palabras muy deprisa y en tono alto. E incluso el timbre de la voz cambia. Yo el otro día ya lo explicaba, que conocía a mi jefe qué tipo de intención tenía en aquel momento, según el tono de voz que adoptaba. Cuando nos quería vender la moto, me acuerdo que le cambiaba la voz y se ponía mucho más aguda. Pero era siempre. Y se delataba por esto, por el cambio del timbre de la voz. Se ponía, oh, ¿por qué vamos a pensar qué tal? Y yo decía, malo, a esto que está tramando algo. También cambios de la postura corporal, que ahora veremos con unos ejemplos, y las conductas normales de huida, aproximación o de bloqueo y parálisis, ¿no? Aquí vemos diversas caras, son diferentes expresiones faciales, en las cuales no nos tienen que decir nada. Nada más mirar a la cara. En el primer caso vemos que hay le han dado una noticia y no le gusta y está irritado, enfadado. La que está a la derecha vemos que está como más pensativa, lo cual quiere decir pues que está pasando, podríamos adivinar que está algo desanimada. También lo podemos ver la sonrisa, la cara, o el enfado en el medio, o el culpabilizar en la porción inferior.
En cambio, esta de aquí del medio, bueno, esta de aquí del medio, pues ya se ve que hay un intento de aproximación. Expresiones faciales se ha visto que son en todos los países, tienen las mismas expresiones, sí, tanto sean del mundo civilizado como sean indígenas de diferentes países. Incluso los animales también tienen las mismas expresiones de la cara cuando tienen las emociones. Por tanto, es decir que son emociones innatas, que tienen una programación genética y que por tanto se expresan sin haber, ya en el bebé ya aparecen estas. El bebé hace rabietas, se enfada, el bebé sonríe, el bebé llora, el bebé se desanima también. Reacciones corporales externas, pues lo que hemos dicho, vocalizaciones, cambios de la voz. A veces se pueden mostrar estas reacciones externas como un dolor de cabeza. Muchas veces nos pasa que sentimos que no estamos bien, que algo nos está ocurriendo y algo nos está ocurriendo. Pues, y se manifiesta simplemente por un dolor de cabeza. Si nosotros pensamos un poco más y miramos las circunstancias del entorno que tenemos alrededor o algo que nos ha pasado hace poco, podemos adivinar qué tipo de emoción tenemos y desde ahí entrar a conocer cómo estamos. El bostezo es típica emoción o de aburrimiento o de puede ser de hambre también, tiene diferentes formas de manifestarse. La presión del pecho, esto es muy frecuente en urgencias, que viene gente que tiene una presión del pecho y hace que hacer un diagnóstico diferencial con un infarto de miocardio. Y lo que se trata es, si les preguntas, pues que se ha enfadado con el marido, o que tiene algún problema con los hijos, o un problema económico, o lo que sea, ¿no? Y esto es muy frecuente. El cosquilleo en la piel que nos pica, es sentir como mariposa en el estómago, como náuseas, la tensión, la rigidez muscular también, muchas veces muchas contracturas musculares crónicas que tenemos son debidas a problemas emocionales crónicos que tenemos. Hay una técnica de psicoterapia que consiste en el morfoanálisis, en los cuales te hacen un análisis de la postura y te preguntan si tienes contracturas en algún sitio o no. Entonces tú cierras los ojos, te analizas y dices, pues sí, me duele en la región lumbar izquierda, aquí, de este lado aquí. Sí. Entonces te dicen, concéntrate en esta contractura y entonces cuando estés concentrado intenta relajarla y mientras estás concentrado ya te dicen, ¿qué pensamiento te viene a la cabeza en este momento? Y entonces, cuando tú lo comentas, pues me he enfadado con mi jefe esta mañana, o pues los niños han llegado tarde al colegio, etcétera, ¿no? Dices esto y entonces eso te puede dar una idea de por qué existía esa contractura. En el momento que tú reconoces la emoción, es mágico, la contractura baja. No desaparece, porque muchas veces son contracturas crónicas, pero en el momento que tú entiendes lo que está pasando en ese momento, desde un punto de vista emocional, y la emoción, tú sabes la emoción que es, si es tristeza, si es alegría, si es enfado, si tú sabes qué emoción es, puedes ya incluso buscar la causa de esta emoción que tienes.
pues rigideces posturales, los movimientos, diversas posturas que, como veremos, adopta el cuerpo humano cuando tiene una emoción determinada. Las conductas que nos provocarán las emociones van a variar según su naturaleza. Por ejemplo, la ira, ¿qué provoca? Acercamiento, nos intentamos enfadar con aquella persona y nos intentamos luchar e intentar defendernos de algo que nos está diciendo que no nos gusta. También da acercamiento las emociones de alegría, de amor, de paz, esto también da acercamiento. Rechazo lo da sobre todo el miedo y también la depresión. El que está deprimido no quiere contacto humano, intenta más bien alejarse, quedarse aislado y no quiere hablar con nadie porque no tiene fuerzas para hablar. La huida ocurre en el miedo, sobre todo. La duda, muchas veces, dudamos qué está pasando ahí dentro, no acabamos de entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, nos quedamos con una conducta de decir, me voy, me quedo, y esta duda que no sabemos, hemos de esperar un poco a veces para aclararnos lo que realmente nos está pasando. Bueno, esta fotografía ya la pusimos en el vídeo pasado para explicar que de las emociones que estamos notando en el mundo civilizado son muy diversas de las que aparecen en las tribus salvajes o en los países subdesarrollados como Sudamérica o el sureste asiático. En estos países también tienen emociones, pero son muy diferentes. Y desde luego la depresión, mucho más, su frecuencia es muy baja. La angustia, pueden haber angustias determinadas en ciertos momentos, pero tienen menos angustia. Viven con menos problemas que nos ha ido aportando el hecho de tener bienestar físico y económico. No nos ha producido un bienestar personal interno. Al revés, nos está provocando este bienestar problemas. Y esto quiere decir que no todo se trata de resolver problemas económicos que tenemos, pues, de llegar a final de mes, de conseguir alimento, de tener una casa bonita, de tener una vida confortable. No con esto somos más felices. Y esto está súper comprobado. Esto quiere decir que, tal como nos están diciendo el mundo oriental desde hace muchos años, el bienestar general depende fundamentalmente de la paz interior, el estar tranquilo, relajado, coherente con uno mismo. Y cuando uno consigue esto, realmente comienza a entrar en la felicidad. Se hicieron unas estadísticas en Estados Unidos y se consideró que el hombre más feliz del mundo, son siempre estadísticas entre comillas, era un monje que estaba en el Tíbet, que es de origen francés, es un biólogo. Y este señor, que trabajaba como biólogo, pero además era tibetano, pues él, en conversaciones que yo he visto y que él explica, que la felicidad se encuentra sobre todo cuando uno se encuentra en paz consigo mismo. En los niños, las emociones son mucho más puras. Cuando llegamos a este mundo, la única emoción que tiene el recién nacido es enfado, ¿no?
normalmente se enfada, ¿no? Y llora. ¿Y por qué? Porque ha sufrido un gran trauma. Estaba tranquilamente en el seno de su madre, allá a que le alimentaban sin hacer ningún esfuerzo, que le daban calor, que se encontraba sereno allá, y de pronto le hacen salir bruscamente por un sitio que hace mucho ruido, por un canal que le hace daño porque no es muy estrecho, y por eso cuando sale está llorando, ¿no? Es el trauma primero del recién nacido, que es un traumatismo, es el primer trauma que tenemos, todos lo tenemos, ¿no? Y que para los psicoanalistas es el origen de todos los traumas que luego vamos a tener. Pero por otro lado, el recién nacido, ya cuando ha superado el problema del parto, cuando ya está en contacto con su madre, cuando está calentito, cuando le están dando ya de alimento y se va adaptando un poco a la nueva situación en que se encuentra, entonces tiene lo que ya se llama en psicología el estado puro, ¿no? En esencia, ¿no? Es un niño que todavía, aunque ha tenido el traumatismo del parto, que todavía no está influenciado por la cultura, por la religión, por muchas cosas que nos imponen desde fuera, está todavía, y por tanto está puro para desarrollarse. Y se puede decir que el recién nacido es el que mejor está en contacto con su alma, porque es el que, porque todavía no tiene experiencias, algunas traumáticas, que le pueden estar ya empezando a sentir cosas raras, ¿no? Será luego posteriormente con la educación, con el colegio, con según qué tipo de padres que le toque, según el país donde ha nacido, si ha nacido en África o ha nacido en la comodidad de un país occidental como Estados Unidos, etc., será cuando empezarán a tener problemas. Aquí es un ejemplo de lo que decíamos antes, de postura corporal. Para mí la postura corporal me sugiere duda. Estas sonrisas que se ven forzadas y esta señal de complicidad que no es real, aquí yo no diría que hay una sensación de alegría, sino más bien de tensión contenida, ¿no? Y que el hombre también es capaz de esconder sus emociones. Esto lo saben muy bien los psicópatas sociales, que no tienen empatía con lo que hacen, son capaces de matar y no sentir nada. Me acuerdo que una entrevista que hicieron a un psicópata de Estados Unidos, y le preguntaron: ¿qué sintió usted cuando estaba matando con tanta crueldad a esta persona? Dice: nada, porque si hubiera sentido algo no lo hubiera hecho, no sentí nada. Hay personas que no tienen emociones, son verdaderos enfermos, y son personas que están muchos en las cárceles porque hacen conductas totalmente inadecuadas. A esta postura, ¿qué nos dice? También, ¿no? Duda, ¿no? No sabemos si tiene razón o aquí hay algo detrás. No podemos decir lo que nos sugiere esto. Nos gustaría que nos diera un mensaje. Nos gustaría, pero no estamos seguros, no lo sabemos. Bueno, yo veo un mensaje aquí de solidaridad, de triunfo, de satisfacción.
¿no? Es que hay lucha también, con el puño cerrado es la lucha. De lucha también. De victoria. De victoria. De victoria también. Fíjate, el graderío del estadio está vacío. Victoria. De persona que un poco intenta, pues, cocer en río revuelto, ¿no? Pero bueno, esto es una expectativa y está todavía, para mí, en mi caso, son dudas, no lo sé. Me gusta lo que dicen, pero no lo sé si es cierto o no, lo que proponen. Bueno, aquí también esta postura, que parece de petición. Primero, la casta bipartidista; segundo, los ricos y la corrupción; tercero, impuestos a la Iglesia; cuarto, anular la monarquía; y quinto, la tercera república, ¿no? O sea, bien, las posturas aquí dicen más, ¿no? Aquí una postura de enfado, de conflicto de pareja, y aquí está claro que aquí esta persona nos quiere agredir, ¿no? Está acusando. Está enfadando y Está está... mirando a ti. Y aquí, pues bueno, que rechazo, ¿no? Rechazo y pérdida del trabajo, ¿no? Aquí, pues, por un lado enfado y por otro lado, pues, sorpresa, ¿no? Dice, ¿qué pasa aquí? Yo no sé nada. Y bueno... Esta imagen es un poco para ver una emoción que hemos tenido todos de niños, que es el miedo a la oscuridad. Cuando es de noche y no vemos nada, nos controlamos, tenemos el miedo de que nos aparezca una cara como esta, ¿no? Y nos dé un susto. Es un miedo también que nos da mucha incertidumbre sobre lo que está pasando, ¿no? Y esto, pues, una cosa que no sabemos qué es, también nos parece, nos provoca miedo. Aquí imágenes de alegría, pues es evidente, ¿no? Cuando vemos esto, no nos tiene que decir nada lo que está pasando, está claro lo que sentimos, lo que ocurre, ¿no? Por tanto, hemos hablado del aspecto, primero, neurofisiológico, lo que ocurre en el cuerpo cuando hay una emoción. Hemos hablado luego del aspecto conductual, cómo se mueven las personas, qué expresión facial tienen. Y ahora nos queda por hablar del componente cognitivo, que es la sensación que tenemos dentro. Normalmente esta sensación puede tener unos tintes más cognitivos y menos cognitivos. Cuando son poco cognitivos, cuando son, podemos decir, subcorticales, la sensación, la vivencia que tenemos puede ser de que estamos a gusto, que nos encontramos bien, o bien puede ser que nos encontramos tensos, nerviosos, intranquilos, porque algo pasa que no nos gusta, ¿no? En la vivencia cognitiva también nos va a dar información sobre la intensidad, que esto tiene mucho interés, porque incluso una emoción muy positiva, una emoción que nos guste mucho, si es de mucha gran intensidad, nos puede llegar incluso a molestar y nos puede llegar a anular el cerebro y encontrarnos incómodos. Por tanto, las emociones hemos de intentar que no estén ni excesivamente altas ni excesivamente bajas, ¿no? Un punto intermedio que es el grado en que nos sentimos en paz, en tranquilidad, en armonía y con una calma, sin estreses y sin problemas. Estos grandes amores que lo dejarían todo y se dirigían a ellos, al final suelen dar muchas veces problemas. Más vale emociones contenidas, a veces con un grado de excitación no muy alto, a veces con un grado de excitación un poco bajo, pero que nos mantengamos en este nivel. Si nos mantenemos en ese nivel que decíamos antes, de la paz, de la tranquilidad, de la relajación, en el cual
Da la impresión de que no eres feliz, pero te encuentras muy bien. Hay una sensación de bienestar muy grande. Y esto es porque somos capaces de regular nuestras emociones para que no nos perturben nuestra vida. Dar nombre a la emoción en forma de emociones primarias, emociones positivas o negativas. Esto de positivas o negativas es un término que mucha gente no le gusta, porque en realidad las emociones existen porque son positivas. Las emociones nos dan información, incluso pues, la amenaza de encontrarnos delante de un león que nos quiere atacar, para nosotros el sentirnos mal y el sentirnos incómodos nos da información para que podamos luchar y salir corriendo o intentar coger un arma e intentar defenderse, ¿no?, con un ataque de este animal, ¿no? Por tanto, realmente todas las emociones son positivas o negativas. Se dice positivas las que son agradables y negativas las que no son agradables, las que nos producen intranquilidad, incomodidad. Y luego tenemos el grupo de las emociones secundarias, que son las emociones en las cuales no son innatas, como las primarias. Las emociones primarias son innatas todas, están en los genes. Las emociones secundarias se aprenden con la cultura. Son los celos, las envidias, el orgullo, la vergüenza. Todo esto son emociones que son producto de nuestra cultura y son mezcla de emociones primarias con problemas cognitivos. Las emociones influyen en los procesos cognitivos y los procesos cognitivos influyen en las emociones. ¿Qué queremos decir un proceso cognitivo? Bueno, un proceso cognitivo es todo proceso que nace del cerebro racional, de lo que es la lógica y lo que es la analítica. Bueno. Por tanto, todos los procesos pueden sufrir influencias emocionales, las sensaciones, las percepciones, la memoria. Aquí obtenemos lo mismo. Las percepciones, la atención, el razonamiento, la memoria. Muchas veces cuando sentimos una emoción que nos perturba, porque es muy intensa, veremos que nuestra atención disminuye. Nosotros ya no podemos estar tranquilos y relajados para observar el mundo que nos rodea. Nuestro razonamiento falla, no podemos pensar, estamos incómodos. La memoria también, no nos acordamos de muchas fechas y de datos que a veces tendríamos en que sabemos perfectamente el nombre de alguien. Si nos invade una emoción, la memoria también se nos altera. El pensamiento se transforma también y nos da ideas limitantes, en vez de darnos ideas, pensamientos que nos facilitan la existencia, nos dicen pensamientos que no seré capaz, siempre harás lo mismo, no tiene solución, y esto muchas veces nos pasa cuando estamos envueltos en una emoción que nos está invadiendo y sobre todo las de tipo negativo. También influye en nuestra toma de decisiones. Si estamos muy contentos y tal, podemos tomar una decisión, pues me voy a comprar este coche que ya lo pagaré y tal, no sé cuántos. Y luego pues resulta que llega la realidad y que no llegas al final de mes, ¿no? Y lo contrario, si eres muy pesimista y todo es muy negro, pues claro, al final, por lo que se llama la ley de la atracción, si tú ves el mundo negativo, pues atraerás cosas negativas para ti. Por eso se habla siempre de que para buscar pareja es mejor buscarla cuando estás en un buen estado de ánimo. Si estás en un estado de ánimo bajo, mejor que no vayas, porque a nadie le gusta sufrir ni estar al lado de una persona con ideas negativas.
Las creencias y los valores también influyen sobre las emociones y las emociones influyen sobre nuestras creencias y valores. La percepción, pues si tenemos mucho miedo, pues a lo mejor nos podemos pensar que, pues, lo que decíamos antes, que aquel movimiento de hojas que había en el bosque, pues no es que se trate de una serpiente, se trata de un mamut, ¿no? Y esto, si tenemos un miedo exagerado, podemos deformar y distorsionar la realidad de una forma increíble, ¿no? Y todo es lo mismo. Esto es debido a esta interrelación que existe entre la amígdala, que dijimos que era un nódulo que está del tamaño de una almendra, que está situado en el lóbulo temporal, en el interior, en la porción medial del lóbulo temporal, y que es bilateral, que está en contacto con la corteza cerebral continuamente y se están enviando mensajes unos a otros y se están interferenciando entre sí. Mensajes de la corteza prefrontal que influirán sobre la amígdala y mensajes de la amígdala que influirán sobre la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro más última que se ha desarrollado. Es la que tiene los procesos más complejos, las tomas de decisiones, la solución de los problemas, las abstracciones, los conceptos, todo lo que es propiamente del ser humano está en la corteza prefrontal y es la que realmente nos condiciona para actuar y ser como somos. Pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo de, aquí si viéramos esta imagen, diríamos, pues bueno, un cuadro de una señora, ¿no? Pero esta mirada, esta sonrisa, esta nos hace sentir algo diferente. Y esto es lo que llamamos la emoción. Bien, aquí tenemos imágenes de cosas desagradables, las fobias y de imágenes agradables. Por tanto, hemos hablado de que existen varias emociones básicas: el miedo, la aversión, la sorpresa, la tristeza, la rabia, la alegría. Son las llamadas emociones innatas, ¿no? Las emociones secundarias las hemos comentado antes. Y bueno, este chiste es bueno, pues lo que se habla hoy día mucho de que nuestra educación es una educación fundamentalmente mental, analítica, nos prepara para producir, para resolver nuestros problemas económicos, que no siempre lo hace, pero se olvida en nuestra educación de la inteligencia emocional, que realmente es la que nos va a hacer felices. Y debido a esto, pues casi todos somos unos analfabetos emocionales. Aquí vemos las dos coordenadas que existen en las emociones: el aspecto desagradable al aspecto agradable. Y la otra coordenada es poca excitación y mucha excitación. Entonces, pues bien, aquí podemos colocar en estas coordenadas el enfado en aquel lado de allá, por encima y a la izquierda, en la parte superior derecha la alegría, en la relajación, que podríamos decir que es el estado mejor, pero siempre y cuando haya una excitación media. El punto medio, la intersección de las dos, es donde sería podemos decir, la felicidad, el estar a gusto, el estar bien con uno mismo. Esto es lo que decimos antes de la evaluación de la intensidad. Si nosotros valoramos una emoción que tenemos,
Bien, entonces podemos decir que una emoción hemos de conseguir siempre. Las emociones las tenemos que tener. En un momento vamos a tener rabia, en un momento determinado vamos a tener miedo, en otro momento vamos a tener mucha alegría, en otro momento mucho amor, mucho afecto, pero para encontrarnos bien no hemos de estar en no haber un grado de excitación muy grande, porque entonces ya lo que es una emoción normal se va transformando en mal, en muy mal o terrible, y al revés, si hay poca excitación y si hay un exceso de emoción, puede pasar a genial o muy bueno, pero realmente donde nosotros mejor no vamos a estar es en la porción media, con unas oscilaciones normales, que es la manera que nosotros tenemos que luchar contra las emociones. Más que luchar, hemos de aceptarlas tal como son, porque están ahí y nos dan información de algo, y lo que hemos de hacer es mirarlas de cara, de frente, y no esconderlas. No sentirnos molestos porque estamos rabiosos, enfadados con alguien y estamos dando una imagen a lo mejor exagerada. No nos hemos de dar vergüenza de nosotros mismos por sentir esto, porque es totalmente normal y es bueno incluso que lo hagamos. Es bueno enfadarse muchas veces para demostrar que no estamos conformes con una situación y que los demás sepan el mensaje que le estamos dando. Si nosotros nos callamos y nos quedamos abatidos y no decimos nada, en primer lugar estamos dando una mala imagen a esa persona, porque no estamos diciendo lo que queremos y lo que necesitamos, y el otro pues se piensa que todo está muy bien si tú no dices nada. Por tanto, las emociones, el miedo existe, y cuando tengamos miedo hemos de aceptarlo, no pasa nada, pero para esto hemos de conocerlo y hemos de estar informados. Y por esto de aquí viene lo de la educación emocional, porque si nadie nos ha hablado, yo realmente de estos temas hace poco me he dado cuenta. Yo diría desde hace unos 6 años que me di cuenta del gran problema de las emociones, porque yo soy, como sabéis, soy cirujano, nada más tenía una preparación tecnocrática para resolver problemas técnicos médicos, pero no tenía armas para manejar a las personas, el mundo social, el mundo de las relaciones humanas, en las cuales interviene mucho el afecto y también intervienen pues a veces conflictos con enfados, y que existen y que no hay que esconderse, sino que hay que enfrentarse a ellos e intentar resolverlos para que todos estemos a gusto, ¿no? Y por tanto, el tema de las emociones para mí ha sido un gran descubrimiento, y hoy día a la gente que va a buscar trabajo se da más importancia. Si no es una persona conflictiva, es una persona con características de saber trabajar en equipo, de no tener rivales, no buscar rivales, sino colaboradores, gente que es capaz de vivir en las organizaciones. Porque a la larga este tipo de personas son mucho más efectivas que no, a lo mejor una persona con un gran tipo de conocimientos que luego, a la verdad, se enfada con todo el mundo, crea conflictos, da problemas y al final todo son... Y es triste ver cómo en los ambientes de trabajo, todos los ambientes de trabajo, todo el mundo está disconforme como está. ¿Para qué sirven las emociones, por tanto? Pues, hemos dicho que las emociones son necesarias, pues tienen una función informativa,
Porque las emociones nos dan, nos dicen lo que está pasando. Tanto... nos dicen lo que está pasando, tanto en el mundo externo o en el mundo interno. Y por tanto hemos de atender a las emociones porque nos dan un tipo de información muchas veces que no tiene nada que ver con la del mundo racional. Y tiene la gran ventaja sobre la inteligencia racional de que no está contaminada por la cultura, porque son todos sistemas inconscientes, automáticos, que nosotros no podemos controlar y por tanto están trabajando como ha trabajado la naturaleza durante millones de años, sin tener un pensamiento racional que les es beneficioso muchas veces, pero otras veces es contraproducente. La motivación, la función es el motor. Si nosotros no tuviéramos emociones, si nosotros queremos iniciar un trabajo, si lo hacemos lo hemos de hacer con entusiasmo, con ganas, con alegría, porque de esta manera todo va a fluir mucho mejor. Por tanto, detrás de toda idea hay siempre una emoción que es la que empuja y si no seríamos como robots, que haríamos movimientos automáticos y dando igual de importancia a una opción que otra. Y no es así. Hay acciones que son mucho más importantes que nosotros, sobre todo las acciones de relaciones sociales, son fundamentales y estas acciones, estas conductas que tenemos, las emociones nos sirven para trabajar, ¿no? Función adaptativa, porque nos ha servido para adaptarnos al ambiente de una forma y poder de esta manera tener una supervivencia y crecer como raza, ¿no? Como raza, ¿no? Y finalmente la social, que es fundamental, ¿no? Tener habilidades. Las habilidades sociales que se llaman son en realidad habilidades emocionales. Es en vez de decir cuando estemos con otras personas es importante decirle qué decimos, pero más importante que lo que decimos es cómo lo decimos. Según el tono que empleamos, según la manera de actuar, será muy diferente el resultado de la relación. Bueno, lo que hemos dicho de la función informativa. Por tanto, las emociones son tremendamente... el problema de las emociones es que son muchas veces tremendamente fugaces. Y hemos de distinguir entre las emociones que nos pasan en nuestra vida cotidiana, que muchas veces no tienen ninguna significación. Que nos levantamos por la mañana y tenemos un atasco de tráfico, pues nos enfadamos, tenemos ira, pues son emociones intrascendentes, que cuando llegamos ya al trabajo, pues desaparecen y nos damos cuenta. Las emociones, por tanto, son normalmente fugaces. Lo que hemos de tener realmente preocupación es por la fijación de las emociones, en los llamados ya estados emocionales, en los cuales ya se cronifican estas emociones y nos quedamos con un sentimiento de rabia crónico, de enfado ante la sociedad, ante nuestros padres porque no nos cuidaron bien, ante amigos de la clase porque no se portaron bien con nosotros, y nos llenamos de rencor, de un rencor crónico que lo llevamos decenas y decenas de años y muchas veces sin saberlo, y que nos corroen el alma y no nos dejan vivir. Y estas emociones son las que realmente con las que tenemos que estar. Yo, por ejemplo, en mi vida he pasado
Y ahora me doy cuenta. Antes me daba cuenta, pero no me daba cuenta. Es mucho miedo, mucho miedo. Miedo cuando tenía que operar a enfermos, miedo cuando tenía complicaciones quirúrgicas, miedo cuando mi jefe se enfadaba porque no operaba suficientes enfermos al mes y la estadística no se cumplía, miedo miedo, mucho miedo. Y no me daba cuenta. Yo vivía normal, me parecía que el miedo que yo tenía era el miedo que tenían los demás. Yo no lo sé lo que tenían los demás, yo lo que puedo decir es que he tenido mucho miedo. Y es ahora que me lo reconozco, y el reconocerlo me alivia mucho. Porque me hace decir primero, bueno, es que tener miedo es humano. Y si tienes miedo, pues bueno, no lo has hecho tampoco tan mal, ¿no? Bien, también me di cuenta del enfado, mucho enfado que tenía, mucho enfado contra mis padres, porque no me habían educado bien, porque no se habían portado bien conmigo, y me di cuenta que tenía esta emoción. Y gracias al conocimiento y al hablar con otras personas, he podido ir superando este miedo. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión al riesgo y a las amenazas, fundamentalmente. El miedo que tenemos sobre todo es al cambio. Cuando nos encontramos en una situación que es nueva, sentimos miedo porque no tenemos información de todo lo que existe a nuestro alrededor. Hay mucha incertidumbre en nuestro alrededor y por tanto, cuando tenemos que salir, lo que se llama salir de nuestra zona de confort, entonces sentimos miedo, porque ya no estamos cómodos, hemos de adaptarnos a esta nueva situación. El miedo es incómodo, es probablemente la emoción más desequilibrante de todas, La más intensa. la que más nos inquieta, intranquiliza, pero hemos de aceptarla, que existe, y hemos de ver el aspecto positivo, que es que nos debe motivar a reaccionar y dar una respuesta adecuada al reto que tenemos delante. Cuando tengamos miedo, no hemos de ver que ese obstáculo que tenemos delante, que nos está movilizando, es un problema. Al revés, es un reto, una manera de ver la realidad de forma positiva, de forma de intentar resolver el problema. Por tanto, cuando nos encontremos ante un obstáculo, siempre preguntarnos, ¿es un problema o es un reto? Si lo estamos viendo como un problema, malamente. Hemos de decir, estamos en una posición no correcta. Hemos de cambiar nuestro chip y decir, es un reto. No me he encontrado en una situación parecida antes, pero bueno, voy a intentar buscar los métodos para resolverlo. Y en el momento que tomamos esta actitud, cambia totalmente. Esto es lo que se llama inteligencia emocional, que ya hablaremos más ya en las próximas clases de lo que es realmente la conciencia. Pero la inteligencia emocional sobre todo es conocer cómo son las emociones. Primero, saber qué es el miedo, qué es la rabia, cómo se manifiesta, qué es la tristeza. Conocer los que existen. Luego, verlas en uno mismo, si en un momento determinado están o no están estas emociones. Y luego, ya, una vez dándonos cuenta de lo que tenemos delante, pues gestionarlas para que no nos afecten demasiado en la consecución de nuestros objetivos. El miedo, pues, como todo el mundo sabe, pues existe desde hace miles de años, porque ha sido útil para la supervivencia. Y el miedo, pues, es una emoción y, por tanto, es un mecanismo automático que intenta responder, ya sea en forma de defensa, atacando
con ira a lo que tenemos delante, o bien huyendo si vemos que no podemos resolverlo. De todas formas, la conducta de evitación me ocasiona mal. La conducta de evitación nunca ha sido buena consejera. Bueno, siempre que nos enfrentemos al miedo, hemos de preguntarnos dos cosas. Si realmente nos encontramos con un enemigo muy potente, que realmente nos va por nosotros, y también, por otro lado, qué recursos y capacidades tenemos. Entonces, hacer un balance. Si realmente el resultado es que los recursos son suficientes, ir al reto. Si vemos que las demandas son exageradas, pues entonces habremos de hacer conducta de huida y buscar otros momentos, otras maneras de resolverlo. Bien, en el miedo pues pasa lo que decimos en todas las emociones. Pues hay un estímulo que nos provoca problemas. Y bueno, me gustaría acabar la charla de hoy con una frase que me gustó mucho, la he puesto aquí. Es un verso de Pablo Neruda que nos dice, se titula Queda prohibido. Y dice, queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender lo que la vida te da, también lo que te quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Y bueno, con esto es una manera de terminar. Si tenéis alguna duda, algunos temas, otras cosas pendientes, algo que queréis averiguar, alguna experiencia que os preocupe en este momento, en fin. Eso que decías antes de que el rencor que se tiene durante años, yo he leído que puede ser que hasta te produzca cáncer, ¿no? Perjudica la salud, perjudica. Estas emociones cronificadas y negativas hacen mucho daño, hacen no vivir y transforman el sistema inmunológico. Y se han hecho estudios que eso lo demuestran, que muchas personas que tienen cáncer han tenido durante los últimos tiempos o durante un gran periodo de su vida emociones a veces tremendas, ¿no? Padres enfadados con sus hijos, pues bueno, acciones totalmente incorrectas que hemos hecho, etc. Culpabilidad también mucho, resentimiento, culpabilidad. Esto es tremendo. Nuestra sociedad, en esto, el poder es la manera de controlar al pueblo con el miedo. Esto, me parece que lo decía el príncipe de Maquiavelo. Si quieres controlar al pueblo, que te tengan miedo más que te tengan admiración o simpatía. Es terrible
el rencor. Y la única manera del rencor de hacerlo es el perdón. El perdón, si tú crees que aquella persona te hizo daño, a lo mejor tienes toda la razón, esta persona se comporta mal contigo, te ha perjudicado muchísimo, te ha dado muchísimos problemas y te ha trastornado tu vida, es igual. Utilizas la empatía, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y pensar cómo es esta persona, cómo ha sido su vida, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores y claro, llegar a la conclusión, si eres así, tenías que haber actuado así. Y en el momento que tú entiendes al otro por qué ha actuado así, aunque tú has sido perjudicado, en este momento ya has conseguido el perdón. Y esto provoca un alivio tremendo, provoca una sensación de estar a gusto, de encontrarse bien. Bueno, también hay que pensar que esta persona que te ha hecho daño no llega más allá, no sé, muchas veces no se da cuenta, es ignorancia pura. Muchas veces también es ignorancia. Claro. Ignorancia. Pero la ignorancia también hay culpa en la ignorancia. Por supuesto. Porque... Pero eso también ayuda mucho a perdonar. Pensar que la otra persona no ha llegado, sobre todo a los padres, cuando tienes mucho rencor hacia los padres. A mí lo que me ha ayudado mucho es pensar, bueno, han hecho lo que han podido porque no han sabido llegar más allá, no han sabido. Han hecho cada uno. Entonces, eso ayuda. Entonces aprendes a valorar lo positivo que te han dado, porque el árbol no te deja ver el bosque. Cuando tienes una emoción que te invade tu cerebro y te inunda el cerebro, no te deja ver lo bueno que había también. Y también lo pasamos bien, también tuvimos momentos buenos, también he aprendido de estas cosas de él o de esta persona. Entonces, al final, ver las cosas con ecuanimidad. Pero si tienes rencor, este rencor no te deja vivir y no te deja ver nada. Y además lo pones en todo el mundo. Cambias y la gente te lo nota, que tú estás enfadado y estás irritado. Y no lo puedes esconder hasta que tú lo aceptas y tomas tu decisión. Lo que se dice, he decidido ser feliz, ¿no? Pues es una decisión. Entonces, el aumento de cáncer que ya ahora tan grande se debe a una pérdida de valores, puede ser en alguna medida una pérdida. ¿Cómo? Porque ahora hay un aumento de cáncer. Sí. Digo, y si también eso puede ser que sea por una pérdida de valores, porque claro, con tanta competitividad que hay, tantos odios que se crean. Ya. Tantas envidias. Una entre las otras causas del cáncer es porque la gente vive más. Y ahora vive más y entonces ya no se mueren por las enfermedades infecciosas, ya no se mueren hay muchas prevenciones cardiovasculares, entonces el cáncer es seguramente lo que todavía no está resuelto, ¿no? Entonces la gente vive más y por eso hay más cáncer, porque antes se morían por otra cosa. Y por el estrés también, ¿no? El estrés crónico es fatal, el estrés crónico es una de las causas de angustia, de depresión, estrés. Y esto es el mundo civilizado que nos ha dado. Esta posibilidad de poder elegir, de tener acceso a tantas cosas, a propiedades y tal, esto en vez de hacer más feliz al hombre, lo esclaviza. Lo esclaviza porque no es libre. Está atado a una hipoteca y la libertad desaparece. Ya no puedes ser tú mismo porque estás a estos compromisos, lo tienes de por vida, ¿no? Isabel, ¿qué? ¿no quieres hablar? Sí, esto de lo cognitivo, que son emociones cognitivas. ¿Qué? Cognitivo, ¿qué es? La capacidad de comprensión. Cognitivo es lo que hemos dicho del cerebro racional. Racional, ¿pero qué es una emoción? No, el cerebro ¿Una conducta? No, el cerebro racional está formado de dos partes fundamentales. Fundamentalmente, el proceso de captar lo que vemos por los sentidos, la percepción, la atención es cognitiva, es también cognitiva el lenguaje, es cognitivo la toma de decisiones, la solución de conflictos,
Todos estos son procesos cognitivos. El pensamiento también es un proceso cognitivo. Todo lo que está relacionado con la inteligencia analítica, lógica, matemática y lingüística. Todo lo que podemos hablar son procesos mentales. Lo que no podemos hablar, procesos emocionales. No podemos nombrarlos con la precisión que lo podemos hacer con el lenguaje lógico-matemático, que este es el cerebro racional y los procesos que hace el cerebro racional son varios: la atención, la memoria, también es otro proceso cognitivo, el lenguaje, el pensamiento, solución de problemas, tomar decisiones, tener pensamientos abstractos. Todo lo que podemos decir es la corteza prefrontal, fundamentalmente, lo que tenemos aquí delante, que es el cerebro que cuesta más de madurar. En el individuo no madura hasta los 20-25 años. Por eso se dice muchas veces que a los adolescentes no les tenemos que culpabilizar, porque todavía no han desarrollado su corteza prefrontal. Y esto es el lenguaje con que hablan los de la neurociencia. Cuando vienen los maestros a plantearles problemas, es que los adolescentes están pensando en otro mundo. Y les contestan, es que no han madurado su cerebro emocional todavía, y su cerebro racional tampoco. Por tanto, has de tener paciencia y esperar que poco a poco, con el tiempo, se vayan dando cuenta de lo que es la vida en general. O sea que los que ni trabajan, los ni ganas que tienen, es una cuestión fisiológica. Bueno, hay que analizar caso por caso, ¿no? Que tienen la disculpa de que no han madurado, pero no por esto se les tiene que exigir unos mínimos que han de... El adolescente, por ejemplo, que tiene fundamentalmente una crisis de identidad, no sabe quién es. No sabe quién es. De pronto estaba en el niño, que estaba en un mundo como un paraíso, que todo mucho lo solucionaban los demás, y de pronto se da cuenta de que no, que él tiene que ser independiente, que él tiene que ser autónomo, que tiene que resolver los problemas, que tiene que autocuidarse, que ya no le va a cuidar más la mamá. Entonces es un enfrentarse al mundo, y entonces aquí viene el encontrarse con qué carácter es, cómo soy, reconocerse. La adolescencia se llama la esquizofrenia, es como una crisis esquizofrénica que les pasa a los esquizofrénicos. De pronto no saben, se miran al espejo y no se reconocen, ¿no?